Buenas noches, mi nombre es el doctor José Alberto Flores Cantizani, vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y soy especialista en dolor y cuidados paliativos. Especialista en dolor hace 31 años y en cuidados paliativos hace 23 años. Hoy me tocó hablar sobre un tema que es muy difícil de abordar debido a que cada paciente, cada individuo tiene su propia eh, formación cerebral acerca de los valores y de todo lo que un ser humano eh, experimenta en el transcurso de su vida. Voy a tratar de ser elocuente, voy a tratar de ser muy comunicativo. Como les dije, es un tema difícil de abordar, pero vamos a intentar hacer un buen trabajo en cuestión de comunicar. Voy a compartir mi pantalla en este momento para poder empezar la reunión. Déjenme desktop y abrir mi presentación. Bueno, eh, como dije, el tema es espiritualidad en los cuidados paliativos, la dimensión olvidada. ¿Por qué digo la dimensión olvidada? Porque hemos pretendido acercarnos a los pacientes para proporcionar cuidados paliativos primordialmente en el manejo de síntomas dolorosos o los síntomas que acompañan a un enfermo terminal, como todos lo sabemos, náusea, vómito, hiporexia, pérdida de peso, etc. Los síntomas más frecuentes que pueden acompañar a un enfermo terminal durante su progreso. Pero la Organización Mundial de la Salud ha definido los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que enfrentan a problemas asociados a enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, impecable evaluación del tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Lo incluye en su propia definición la Organización Mundial de la Salud. Pero la verdad es que en nuestras instituciones públicas, pues damos muy poco recurso o a veces nulo en pacientes que están aquejados por enfermedades que van a terminar con su vida. Y vamos a abordar el tema desde el punto de vista holístico. Eh, como dijimos, ya la Organización Mundial de la Salud representa todos estos aspectos que tenemos que tener los cuidadores de la salud de los enfermos para poder protegerlos de una muerte indigna o una muerte catastrófica, y pretendemos aliviar los síntomas de los cuidados paliativos, en los cuidados paliativos, perdón, para poder dar ese soporte que tanto necesita el enfermo y su familia. Pero el abandono o la poca administración de recursos espirituales, pues nos lleva a tener a veces fracasos terapéuticos muy desastrosos, ¿verdad? La relación entre los cuidados paliativos y los cuidados espirituales es esencial preocuparse por las necesidades espirituales de los pacientes. Estas necesidades o carencias o falta de recursos para lograr la paz interior necesaria y para entender la muerte como la última etapa de la vida. Eh, Hay que reconciliarse consigo mismo y con los demás y con los familiares que haya deudas, ¿verdad? También el personal de la salud juega un papel muy importante en el cuidado espiritual del enfermo, porque es la última etapa. Y para ello tenemos que identificar las necesidades que el enfermo tiene por individual. Eso es lo difícil de otorgar cuidados espirituales, porque cada individuo está formado de forma diferente, tiene una educación diferente, tiene experiencias familiares muy particulares, tiene experiencias propias de vida, el enfrentamiento con su vida y su enfermedad o sus enfermedades, porque hemos de recordar que muchos de estos enfermos cursan con más enfermedades que hacen que la calidad de vida de ellos sea muy difícil al término de su vida. Entonces tenemos que tener eso bien claro. La dimensión espiritual de la persona ha sido muy poco prioritaria en los cuidados de los pacientes.
Los cuidados deben de ser, como dije al principio, de una forma holística. Y el sufrimiento espiritual ha de aliviarse también, no solo el físico. El enfermo terminal o en cuidados paliativos hace planteamientos distintos que un enfermo agudo, dado a que el progreso de la enfermedad va disminuyendo muchísimo su calidad de vida. De eso hablaremos en un instante. ¿Qué es la espiritualidad? Es muy difícil eh, encontrar una palabra que lo designe correctamente, pero la espiritualidad lo hemos entendido como el conocimiento, la aceptación o el cultivo de esencia inmaterial, no corporal, de uno mismo. La palabra espíritu proviene del latín, spiritus, que significa respiro, y todo lo relacionado con el elemento del aire se traduce al griego como neuma o como aliento, respiración y espíritu. La diferencia entre espíritu y alma en latín es spiritus o ánima, y en griego neuma o psique, no fue relevante hasta la introducción de los conceptos del cristianismo. Ambos eran considerados un lugar donde se asientan los sentimientos. Lo espiritual es lo contrario a lo material. O sea, todo lo relacionado con el espíritu o lo inmaterial, por ejemplo, el ascetismo enseña a despegarse de lo material para cultivar y perfeccionar el lado espiritual, o como la flor de loto que simboliza la pureza espiritual. En la religión católica, el espíritu se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal, en contraste con el alma, que significa algo individual. Según la teorización cristiana, el hombre se compone de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. En ese sentido, el cuerpo es el soma, el alma lo que nos imprime la personalidad individual, donde reside la imaginación, los sentimientos, la razón, de lo que el individuo está formado a través de su vida y las experiencias de vida que tiene. Y finalmente, el espíritu es una herencia divina de nuestro ser, donde reside la fe, la esperanza, la reverencia en nuestro mundo espiritual. Esas son las diferencias entre espiritualidad y religiosidad. La religiosidad no es una, hay muchas iglesias o religiones. La espiritualidad es una. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas e incuestionables que se han de seguir. La espiritualidad invita a todo razonarlo, todo cuestionarlo, decidir sus propias acciones, asumiendo sus consecuencias. La religión habla de pecado y culpa, la espiritualidad te dice que ya pasó, que no te remuerdas por todo lo que haya pasado, que te levantes, que aprendas de tus errores, eso te hace crecer. La religión suele inculcar desde niño como una medicina o una sopa que no quieres tomar, y la espiritualidad es el aliento que tú mismo buscas, que te satisface y es gustoso a los sentidos. La religión se alimenta del miedo y la espiritualidad se alimenta de la confianza, de la fe, de la esperanza, ¿verdad? La religión vive del pasado y el futuro y la espiritualidad vive el presente, el aquí y el ahora. La religión cree en la vida eterna, la espiritualidad se hace consciente de ella. Son características donde podemos dividir en una forma racional los aspectos de religión y espiritualidad, que no son similares. Dentro del aspecto de lo que estamos tratando, pues existe una espiritualidad interpersonal, otra intrapersonal y otra transpersonal. La interpersonal tiene que ver con el ser reconocido como persona, como individuo. La intrapersonal es la necesidad de volver a leer tu vida, de hacer una introspección y decir quién soy, a qué vine a esta vida, cuál es mi función. Y la transpersonal es la necesidad de establecer una vida más allá de sí mismo, o sea, la trascendencia. La interpersonal tiene necesidad de liberarse de la culpa y perdonarse. La intrapersonal es la necesidad de encontrar el sentido de la existencia y el devenir y la búsqueda del sentido. Y la transpersonal es la necesidad de continuidad de un más allá, o sea, como la trascendencia, lo acabo de decir. En la intrapersonal tenemos
necesariamente que reconciliarnos para sentirte perdonado y que hayas tenido, que hayas vaciado todas tus emociones negativas. La intrapersonal es la necesidad auténtica de la esperanza, no de ilusiones falsas, la conexión con el tiempo, la necesidad de expresar sentimientos y vivencias religiosas es la transpersonal. Y la última es la necesidad de amar y ser amado. Esta es la clasificación de las necesidades que tenemos en todos los dominios espirituales, todos los seres humanos. Pero, ¿qué son las carencias espirituales? Pues la falta de respeto a sí mismo, ¿verdad? El no ser honesto conmigo mismo, no atender ni hacerme cargo de mis propias emociones, no cuidarte física, mental y emocionalmente, no tener espacios de relax durante el día o la semana porque nos castigamos, conformarte con lo que te ha tocado y no buscar un más allá de crecimiento. No ser compasivo contigo por tus propios errores normales de un ser humano y permitir el maltrato físico y emocional y espiritual o autogenerarlo. Eh, Otras de las necesidades espirituales narradas en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos del 2008 son las siguientes. Ser reconocido como persona, volver a hacer una introspección en tu vida, encontrarle un sentido a la existencia, en la búsqueda del sentido, liberarse de la culpa, perdonarse, reconciliarte, sentirte perdonado, establecer una vida más allá de sí mismo, o sea, es la trascendencia, una continuidad al más allá, una auténtica esperanza y no tener falsas emociones o ilusiones, perdón. Expresar sentimientos y vivencias religiosas. Ahora bien, la calidad de vida tiene que ver mucho con las pérdidas. De hecho, un buen amigo me dijo, ¿sabes qué significa el sufrimiento? Que es lo contrario a la calidad de vida. Es la suma de las pérdidas. Es cómo durante el camino de la enfermedad o el padecimiento vamos perdiendo primero la salud. Al perder la salud empezamos a perder habilidades para comunicarnos, para expresarnos. Después vienen las peores condiciones del ser humano, que va de la autonomía total hasta la pérdida de la autonomía total. Y eso tiene que ver con el miedo, la ansiedad, la dinamia, la astenia, la pérdida de peso, el malestar general, los síntomas descontrolados, no interactuar socialmente, no poder trabajar y no producir dinero para poder mantener a una familia o a mí mismo, no poder dormir, no poder manejar, no poder vestirte solo, no poder pararte solo, no poder comer solo, no poder asearte, bañarte, depender de una cama, empiezan las ideas caóticas, la depresión y la ansiedad se empeoran y finalmente hay una claudicación. Es donde el individuo pierde toda la esperanza de vivir una vida plena hasta el final de los días. Entonces, tenemos que interactuar no nada más con los síntomas físicos que nos llevan a una pérdida emocional y un miedo auténtico a morir sin haber tenido una vida digna o una muerte digna. Entonces, esta barra trata de explicar objetivamente lo que estoy tratando de decir, que la suma de las pérdidas es el verdadero sufrimiento. Entonces, a los pacientes hay que ayudarlos a que cada pérdida tenga un duelo capaz que lo sitúe en una validez completa de cada uno de las pérdidas que va teniendo, porque a través de la vida vamos teniendo pérdidas. Por ejemplo, cuando se es niño y se pasa adolescente, se pierden muchas ganancias que tenía el niño como caricias, como palabras buenas, bonitas, y empieza la vida a tener pérdidas evolutivas donde nos vamos encontrando que si no las resolvemos a tiempo, si no las resolvemos en su momento, las vamos cargando a través
de la historia de nuestra vida. Y muchas veces por unas necesidades no cubiertas o por un duelo no resuelto, se lleva al término de la vida una carga importante desde el punto de vista emocional, espiritual, físico, intelectual, que nos va haciendo mucho menos capaces de resistir las pérdidas que se van a presentar a lo largo de una enfermedad terminal. La espiritualidad también busca una expresión y significado y propósito como manera de expresar una conexión con el momento de uno mismo, con el self. Los modelos espirituales ofrecen un marco de referencia para que los profesionales de la salud puedan conectar con sus pacientes y escuchar sus miedos, sus sueños, sus dolores, etc. La sanación que busca el aspecto de el apoyo espiritual se distingue de la curación en este contexto. Se refiere a la habilidad de una persona para encontrar solaz, consuelo, conexión, significado y propósito en el medio del sufrimiento, de la desazón y del dolor. Entonces, los cuidados paliativos espirituales buscan un modelo biopsicosocial y espiritual en sus cuidados. Otro de los fundamentos es un modelo de cuidados paliativos centrados en el paciente, en el que el enfoque de los cuidados se centra en este y en la experiencia de la enfermedad, en vez de centrarse exclusivamente en la enfermedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros de la señora que tiene un cáncer de páncreas o el señor que tiene un cáncer de pulmón, sin haber experimentado la conexión que debemos de tener con el ser humano, de decir, don Juan Pérez Gutiérrez tiene una enfermedad que se llama cáncer de pulmón y este individuo tiene problemas propios, específicos, individuales? Entonces al enfermo hay que tratarlo como un enfermo, no como una enfermedad. Yo cuando entré a la Facultad de Medicina, lo primero que escuché es, en medicina no existen enfermedades, existen los enfermos. Entonces cada enfermo es un individuo que está pasando por una etapa muy difícil de su vida y que tenemos que nosotros como profesionales de la salud apoyarlo en una forma individual, en una forma muy personal y muy cercana a nuestra profesión, que es precisamente el cuidar y cuidar bien. Entonces, la visión de la persona como ser en relación es la piedra angular del cuidado integral. La enfermedad puede ser comprendida como una disrupción de las relaciones adecuadas que constituye en la unidad e integral lo que todos conocemos como un ser humano. Y les tengo una muy importante, que la profesión sanitaria, los médicos, el personal de la salud, es una profesión o especialidad intrínsecamente ligada a una profesión espiritual, porque estamos interactuando con seres humanos, no estamos interactuando con animales o con cosas o con situaciones de enfermedad. Estamos interactuando con otro ser humano desvalido y que nos necesita a nosotros de lleno en todo lo posible para poder construir una relación donde el enfermo se sienta cuidado y se sienta protegido. Al cuidar a las personas que sufren para los profesionales de la salud, abre la oportunidad de una transformación personal. Eso yo en lo personal se los puedo decir que yo aprendí medicina en la facultad, con los libros y con los maestros, pero los que de verdad me enseñaron a atender a los pacientes son los pacientes mismos. Porque durante 31 años que he sido algólogo y más de 40 y tantos años de ser médico, pues he estado expuesto a muchos enfermos, a muchos padecimientos, a muchas situaciones de enfrentamiento y confrontación con el miedo que tiene el enfermo a morir. Pero ellos me han enseñado mucho a mí cómo
intentar ayudarlos. Ellos me dicen qué es lo que necesitan, qué es lo que yo les puedo ayudar y hasta dónde puedo ayudarlos. Porque quiero decirles que los enfermos empiezan a tener una relación muy diferente con su familia, con sus amigos y con los profesionales de la salud a través de estar conduciendo un paso hacia la muerte, ¿verdad? Un día un enfermo me dijeron que lo atendiera, un cáncer de próstata, estaba en la etapa final de la vida y estaba conectado con sondas y con muchas situaciones de que los médicos tratan de preservar la vida, a veces en forma inútil o simplemente porque lo podemos hacer. Entonces este enfermo, cuando yo entro, se me queda viendo a los ojos y sin decirle nada, yo nada, ni él, nada a mí, nos vimos a los ojos y me dijo, doctor, por favor, hable con mis hijas. Entonces le dije, claro, le dije, yo voy a hablar con ellas, ahorita vengo a hablar con usted. Y entonces les dije a las hijas, oigan, ¿ustedes quieren a su papá? Y me dicen, claro que sí, doctor, ¿no ve que tenemos 5 médicos atendiéndolo y a usted para que le maneje el dolor y no sé cuántas cosas? Les dije, yo no les pregunté eso, les pregunté que si quieren a su papá. Y entonces, pues ellas insistieron que la mejor atención, el mejor hospital, los mejores medicamentos. Y la tercera pregunta fue, ¿quieren a su papá? Y entonces me preguntaron, ¿qué es lo que nos trata de decir? Le dije, su papá ya está arriba del avión, pero ustedes le están jalando el pantalón para que no se vaya. Y entonces yo no sé si sea amor o miedo a perder a su papá, porque en las condiciones que se encuentra el señor, él ya no puede verse a sí mismo como una persona útil para ustedes. Y él está pidiéndoles de favor que ya lo dejen en paz. En ese momento, ellas entendieron. Finalmente, pues le dijeron a los médicos que muchas gracias, me dejaron a mí para paliar los síntomas y en 2 días el señor falleció. Eh, ellas me buscaron después y me dijeron, doctor, ahora sí entendemos qué es amar a una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces el egoísmo o el miedo a perder a un ser querido nos hace tomar decisiones que no son correctas y eso hace que el enfermo viva mucho más tiempo en sufrimiento y no lo deja seguir el camino que ya debe de seguir. Entonces tenemos que ser compasivos, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser realistas en cuestión de la situación de cada enfermo y no prometer ni alegar cosas para mantenerlo vivo. El enfermo tiene un camino y nosotros somos o facilitadores o, o obstrucción en el proceso de la muerte. Entonces, por eso tenemos que ser muy compasivos y la compasión tiene que ver con el ya no prolongar más el sufrimiento a una persona que ya no lo merece. Ni nunca lo ha merecido, pero lo está experimentando por decisiones ajenas que no son las propias. Y entonces eso tiene que ver mucho con la espiritualidad. ¿Qué quiere el enfermo que le hagamos? ¿Qué necesita el enfermo que digamos? ¿Qué necesita que nosotros le podamos ayudar? Entonces, este señor Shaver, él dice, entre el caos, entra el surrender y la trascendencia, que podemos traducir como sufrimiento, aceptación y la sanación, que tiene que ver con la aceptación completa de mi situación actual. Entonces, el sufrimiento puede ser conscientemente abordado y cuidado a través de intervenciones específicas orientadas a promover la unidad del self. Eh, Hay un cuestionario que es el cuestionario GES de la Sociedad Española de Dolor, que se publicó en el 2004 y dice que para poder explorar la espiritualidad se ha diseñado un cuestionario de 6 preguntas. Señor, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Qué es lo que más le ayuda? ¿En qué o en quién se apoya en situaciones de crisis? ¿Qué le hace sentir seguro o a salvo? ¿Y qué es lo que la gente valora más de usted? Y tiene que ver con el contenido de la espiritualidad, porque vemos que hay las situaciones interpersonales, intrapersonales o transpersonales, como lo ven ustedes,
Y es revisando mi vida, cómo me siento, si me siento satisfecho o no, qué he hecho con mi vida, qué he hecho en mi vida, si hice lo que quería hacer o me faltó hacer algo, el encontrar el sentido de la vida, eh, si se siente querido o no por las personas que le importan o que le interesan, se siente en paz o reconciliado con los demás. Yo creo que son preguntas muy personales que tenemos que entender y también entenderlas nosotros, porque es lo más importante después de que el sentido de los valores se incrementa al final de la vida. Y ya no estamos hablando de cosas que tienen precio, sino cosas que tienen valor. Y el valor tiene que ver con la individualidad de cada persona, cómo se siente el enfermo al final de la vida y qué es lo que más necesita. Porque muchas veces tienen un sufrimiento espiritual muy marcado y que no los deja morir porque tienen muchas deudas que tienen que saldar y el sufrimiento se alarga. ¿Por qué? Porque él no se ha despedido de la vida y continúa perturbando su cuerpo a través del sufrimiento emocional porque no está en paz. Entonces, las intervenciones terapéuticas en el acompañamiento espiritual tienen que ver con identificar el sufrimiento. ¿Por qué está sufriendo el enfermo? Las causas del sufrimiento. Cómo resolver o desactivar amenazas que puedan resolverse. Explorar los recursos y las capacidades del paciente para trascender a su sufrimiento. Hacer un plan de afrontamiento de las amenazas. Proceder a la intervención compasiva, orientando al paciente hacia la búsqueda de una visión de trascendencia y evaluar el resultado de la intervención y hacer un plan de continuidad o de seguimiento, lo cual no es sencillo. No hay especialistas en espiritualidad. Muchas veces el enfermero, el capellán, la familia del paciente, un médico o una enfermera pueden dar apoyos espirituales y estos son modelos de implementación de cuidados espirituales en el paciente internado en un hospital de este autor, Tucholsky, que lo publicó en el 2009. Y el modelo en el paciente ambulatorio, que tiene que ver con el paciente, la historia espiritual de cada una de las personas que van a estar en contacto con ese paciente. Porque les he de decir que muchos de estos pacientes son abordados por personas que tienen sentimientos muy malos hacia el ser humano y muchas veces a los pacientes los hacen sufrir intencionalmente para satisfacer esa necesidad de hacer sufrir a alguien. Yo he tenido muchos problemas con muchos familiares y con gente cuidadora que en lugar de ayudar al enfermo lo están haciendo sufrir más y lo están eh, haciendo que su vida sea mucho más miserable en lugar de ayudarle a un apoyo espiritual. Y eso se da muy frecuentemente en las familias, se da muy frecuentemente en personas que no tienen resueltos uh, sus problemas familiares o espirituales o individuales. Al final de la vida hay muchos reclamos, hay mucho sufrimiento interpersonal entre la familia, hay muchas demandas, hay muchos situaciones agresivas que el enfermo y la familia sufren. Y cada muerte de un familiar es un impacto que deja una huella en la historia familiar de cada una de las familias. Entonces, cualquier persona que esté relacionada con el enfermo se puede convertir en un apoyo espiritual para ese enfermo. No necesariamente tiene que ser un médico, no necesariamente tiene que ser una enfermera o el personal de la salud. Muchas personas escogen a intervenciones espirituales, ya sea con un sacerdote o con un ministro, y realmente pues tiene que ver todo esto con la historia, vuelvo de nuevo a repetir que la historia del enfermo, la historia individual del enfermo es única y es irrepetible. Entonces tenemos que tomar los aspectos más importantes como qué el enfermo traduce como sufrimiento y en qué le vamos a ayudar. Yo siempre que abordo un paciente, cuando voy a empezar una
intervención con un paciente de manera paliativa, les digo, yo soy el doctor Alberto Flores Cantizani y usted me va a decir en qué yo le puedo ayudar. Y habitualmente el enfermo sí sabe qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y habitualmente trato de cubrir todas las necesidades que el paciente me va narrando, como, oiga, no puedo caminar, fíjese que no puedo ir al baño y a mí me da mucha pena que mi esposo me lleve, y mi esposo pues está muy angustiado y yo no quiero ser parte de la angustia del enfermo, etcétera, etcétera. Me llegan una serie de situaciones, incluso que cuando el enfermo va a morir, muchas veces le dice al hijo, oye, ve por favor a la tienda y me traes esto. Y habitualmente cuando se va el hijo, la mamá muere, porque no quiere ser parte de un escenario trágico en la vida de su hijo. Entonces los enfermos saben en qué momento toman las decisiones de hasta aquí se acabó. Por eso les digo que a mí los enfermos me han enseñado tanto y cada vez los respeto más y los ayudo más en lo que yo puedo. Por eso les digo que mis enfermos son mis propios maestros. Y entonces, en la clave paliativa de los valores en cuidados paliativos son los valores y principios. Es promover la dignidad y la autonomía, es optimizar la calidad de vida, un soporte de procesos de decisiones, planificaciones y cuidados avanzados, acercamientos multiprofesionales, alivio del sufrimiento a lo largo de toda la enfermedad continuo en coordinación y servicios, incluyendo al final de la vida y el cuidado del duelo, y la evaluación multidimensional del manejo del paciente y cuidadores. Entonces tenemos que entender que es un equipo de trabajo y no son personas las que deben de atender al individuo enfermo, sino es un conjunto de profesionales que tienen la responsabilidad de tener soportes múltiples para poder ayudar al final de la vida o en el proceso de la enfermedad también, porque como les dije, vamos teniendo duelos evolutivos, pérdidas evolutivas que vamos a tener que satisfacer en cada una de las etapas de la vida. Por ejemplo, el perder la salud o el perder el trabajo o el perder una relación, eh, ah, una relación de hombre-mujer, de pareja, pues ya sabemos que tiene unos costos importantes emocionales que muchas veces no se pueden cubrir o no se cubren, y entonces hay otro tipo de emociones que entran, como la autodestrucción, como la depresión, la ansiedad. Entonces tenemos que ayudar al enfermo en el camino que él nos indique que requiere de ayuda. Eh, los recursos espirituales es una atención integral que tenga en cuenta aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. Eh, muchas veces los pacientes recurren a nosotros en busca de algún tipo de respuesta. Por lo tanto, estos son los que deben de ocuparse de las necesidades espirituales de los enfermos al final de la vida, como uno de los recursos totalmente imprescindibles para cuidar de esta forma integral al paciente y poder darle un final, y sobre todo la paz. El apoyo espiritual es explorando la espiritualidad individual de cada paciente, apoyando los aspectos positivos de la fe del enfermo, proporcionando apoyo religioso específico, ofreciendo cuidado espiritual a la familia del paciente y atendiendo las propias necesidades espirituales. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto al enfermo como un espejo, donde nos refleja que somos tan vulnerables como el enfermo que tenemos enfrente? Y entonces eso nos hace tener un poquito más de razonamiento acerca de que nosotros somos seres finitos y que el reflejo que tenemos enfrente es un espejo que nos dice que nosotros también o nuestras familias pueden pasar por ese proceso. Entonces eso nos hace más sensibles y nos hace más reaccionarios en cuestión de ayudar específica y inteligentemente hacia a un paciente. Entonces, los médicos, las enfermeras, los psicólogos o un representante religioso puede ser el cuidador espiritual o también, como lo mencioné, algún miembro de la familia. Por eso hay que tener identificado a la persona que más puede ayudar a un enfermo.
Al final de las cosas, el enfermo nos puede ayudar a decirnos quién es la persona que le puede apoyar más, porque ellos se conocen y conocen su entorno, su ambiente, y eso tiene que ver con la historia que el individuo tiene de vida, lo dije desde el principio, cómo hicimos el constructo de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades, de nuestras habilidades para poder desarrollar todo un proceso de vida a lo largo de la vida que tiene cada individuo, y entonces no hay un cartabón específico de personalidad para ayudar a estos enfermos, pero tenemos que ajustarnos a sus propias necesidades, a lo que él necesita, no lo que nosotros queremos dar. Porque quiero ser bien claro, cuando alguien regala algo, el regalo lo hace porque a él le gusta, pero nunca le preguntamos a la persona que le vamos a regalar algo, oye, ¿qué te gustaría que te regalara? Porque lo que estamos regalando en cuidados paliativos en la espiritualidad es un regalo, pero a lo mejor el regalo que nosotros le ofrecemos al enfermo no es el regalo que el enfermo necesita. Una vez me tocó una señora muy linda que llevaba un pastel a un paciente, de esas señoras que ayudan en los hospitales, ¿no? Y que quieren hacer el bien, llevan comida, no sé cuántas cosas. Entonces la señora le lleva un pequeño pastel a un paciente y le dice, mira lo que te traje, y el enfermo se le queda viendo, traía una sonda nasogástrica y traía un cáncer de estómago, y se le queda viendo el enfermo como diciendo, ¿what? ¿Por qué me haces esto, verdad? Te estás burlando de mí. Entonces tiene que ver mucho con lo que el paciente necesita y requiere y lo que nosotros otorgamos. Porque muchas veces la intimidad del enfermo la vulneramos por la presencia médica de un médico cuando el enfermo quiere estar solo con su familiar. O estamos empeñados a tenerle una persona de tanatología, por ejemplo, al lado del enfermo eh, justo en el momento donde está muriendo. Yo creo que eso tenemos que entenderlo, tenemos que preguntarlo, tenemos que preguntarle al enfermo, señor, ¿quiere que yo esté presente aquí o quiere que yo me salga? Y habitualmente me dice, doctor, yo quiero estar con mi familia solo, yo sé que ya me queda muy poco tiempo, yo le agradezco mucho su atención y gracias. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy eh, educados en el aspecto de preguntarle al enfermo qué es lo que necesita, no es lo que nosotros queremos o podemos dar. Porque, por ejemplo, cuando tomamos decisiones de intubar a un enfermo con un cáncer de pulmón ya terminal, lo hacemos porque queremos ayudar, pero no estamos ayudando, estamos estropeando completamente el proceso rítmico que lleva la enfermedad al final de la vida. Y entonces, por tomar decisiones propias para ayudar a alguien, lo que hacemos es que le estropeamos ese proceso. Entonces yo con mis residentes fui muy claro y decir, nunca hagan nada sin comunicarle al enfermo en qué le podemos ayudar. Tenemos estas formas de poder ayudarlo y usted escoge cuál quiere. Otra muy importante es, la familia siempre va a tratar de llevar al enfermo en la etapa terminal a los hospitales. Y yo siempre les pregunto, ¿a ustedes dónde les gustaría morir? ¿En su casa? ¿Rodeado de su familia? ¿O en el hospital? Rodeado de gente que no conocen. Entonces, yo creo que si podemos apoyar al individuo en el lugar donde él precisa morir, es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es ayudarle a estar en un entorno en paz, sobrio, tranquilo, porque si nosotros hacemos que la familia tenga esa decisión de llevarse al enfermo al hospital y el enfermo no quiere estar en el hospital, es otro ingrediente de sufrimiento que añadimos al enfermo. Y muchas veces la familia no es informada que es posible que muera en casa con un apoyo multidisciplinario y que el enfermo va a dejar de sufrir por eso también. Entonces tenemos que ser muy, más que inteligentes, compasivos.
tener empatía, de decir, yo le voy a ayudar al enfermo en la medida que el enfermo me lo vaya pidiendo. Y finalmente, pues hay consejeros espirituales que pueden ofrecer acciones desde el punto de vista emocional y espiritual para que el enfermo se sienta con mucha más paz y poder irse de este mundo sin mucho sufrimiento. La conclusión es que nuestro mayor reto es ayudar al enfermo a encontrar la paz, valorar el sufrimiento con preguntas abiertas. Si en su pasado hay cosas que perdonar, hacerlo. Si en su presente le encuentra un sentido a elevar el espíritu porque ya el cuerpo ya no da más, sino nos estamos volviendo más espíritu. Y sobre todo el futuro de la trascendencia que va a tener el día de su muerte. Es un tema difícil, pero yo creo que el paciente es el verdadero protagonista del apoyo espiritual que podemos otorgar a los enfermos. Yo creo que cada individuo tiene su propia forma de ser, su propia forma de pensar. Yo creo que es como en una tienda donde tú escoges los artículos que te vas a llevar para seguir viviendo. No sé, arroz, frijoles, carne, leche, huevos, o sea, todo lo que voy a consumir para continuar vivo. Aquí es qué argumentos voy a escoger o qué argumentos le voy a apoyar en el paciente para que el paciente escoja qué es lo que quiere. Por ejemplo, una pregunta que yo le tengo al paciente es, mire señor, su enfermedad está avanzada y la verdad es que yo sé que el hospital no es un escenario bonito para nadie, y más en este tiempo de pandemia, y decirle, lo podemos ayudar a estar en su casa, tranquilo, sin dolor, sin síntomas, acompañado con su familia, ¿qué le parece? Y las más de las veces me dicen, doctor, si eso se puede, claro que sí, lléveme a mi casa, yo quiero estar allá. Y le pregunto a la familia, ay doctor, pero ¿y si pasa esto y si pasa lo otro? Le digo, por eso tenemos apoyo de enfermería, apoyo de medicina, que vamos a ayudarle al enfermo, pero el enfermo tiene que estar en el ambiente donde él quiere estar, no donde la familia quiere que se vaya el paciente, porque muchas veces es una guerra, a veces muy difícil, eh, de librar con familiares que están polarizados, que están peleados, que están inconformes entre ellos mismos, y ahí se manifiesta toda la problemática familiar que el enfermo tiene, y entonces el enfermo lo que no quiere son problemas y ya, lo que quiere es irse de este mundo, pero sin estar en un ambiente tenso. O en otras ocasiones el paciente me dice, yo prefiero estar en el hospital, doctor, porque yo no me quiero morir en mi casa y que ahí mi esposa diga, aquí murió mi esposo. O sea, son situaciones individuales, son situaciones muy personales, son situaciones que también tenemos que entender nosotros, que nosotros lo vamos a vivir en algún momento de nuestra vida. A lo mejor si nos toca la fortuna de que nos atienda un paliativista o un equipo de cuidados paliativos muy consciente de esto, pues vamos a tener una muerte digna y una muerte eh, lo, más, eh, lo más aceptable a una realidad de cada individuo. Y finalmente, pues yo les recomiendo que lean estos artículos, que los cito en este momento para que ustedes los puedan tener a la mano. Se los voy a dejar en el correo electrónico que voy a enviar a México. Y por último, me gustaría del señor Reynold Newberg, en 1982 y muere en el 71, que hace una plegaria de la serenidad que dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar. Y sabiduría para entender la diferencia entre una y otra. O sea, estar tranquilos y con valor para poder cambiar lo que sí puedo, y serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Si nosotros tenemos ese equilibrio entre la aceptación y el valor de poder cambiar las cosas, vamos a tener la sabiduría para saber cuál es una de otra y al final tener la paz. Y también esta oración de San Francisco de Asís, y esa es para nosotros los que cuidamos enfermos crónicos, es, oh Señor, hazme un instrumento de tu paz.
Donde haya odio, que yo lleve amor. Donde haya ofensa, que lleve yo perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, hacer que yo no busque tanto ser consolado, sino poder consolar. Ser comprendido, sino comprender. Y ser amado como yo amar. Por eso es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado y muriendo que se resucita en la vida eterna. Pues yo les agradezco mucho su atención y también les voy a dejar estas ligas donde pueden encontrar más material acerca de los cuidados paliativos. Les agradezco mucho su atención y espero haya podido resolver alguno de los problemas que tenemos en cuidados paliativos. Pues muchas gracias. Buenas noches.